Muchísimas gracias, Olman, por esa excelente información y estamos en su segmento de recomendaciones médicas, el cual yo sé que les gusta y les interesa mucho, y el día de hoy tenemos un invitado súper especial y es el doctor Arlando Cortés, que nos visita de la Facultad de Ciencias Médicas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Cuénteme, ¿cuál es el tema que vamos a estar desarrollando, tratando el día de hoy? El tema de hoy es lenguaje. Lenguaje y su desarrollo. Exactamente. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla el habla y el lenguaje? Ok, tenemos que definir médicamente primero dos etapas, una etapa prelingüística y una etapa lingüística. En la etapa prelingüística nosotros tenemos que es cuando el niño está recién nacido. Obviamente un niño recién nacido no va a gesticular y no va a articular palabras. Sin embargo, nosotros tenemos que tener dos elementos importantes a considerar en la etapa prelingüística, y es la audición, que el niño escuche perfectamente y que tenga los músculos fonadores o el agarre, en este caso es con el amamantamiento, que estén adecuadamente. Es decir, si un niño de 0 a 6 meses en la etapa prelingüística, nosotros lo que evaluamos es el nivel de la audición, que se hacen pruebas específicas para ello, y el agarre, es decir, que tenga un buen agarre, que se esté amamantando bien, que esté glutiendo bien, que se esté alimentando bien, que sostenga adecuadamente el pezón a la hora de amamantar. Entonces eso me está diciendo de que el niño va a tener buena gesticulación, o al menos esa es una idea. primera Sí, valoración. sí. Doctor, ¿y cuáles son las etapas del desarrollo del habla y el lenguaje? En esas dos etapas nosotros, en la prelingüística, nosotros evaluamos elementos anatómicos. Elementos anatómicos. Y funcionales desde el punto de vista de la audición. En la etapa lingüística ya estamos hablando de un niño mayor de 6 meses. Entonces, de los 6 meses al año aproximadamente, un niño tiene que ya comenzar a gesticular algunas consonantes, o al menos el indicio de algunas consonantes. Eso es lo que conocemos, lo que conocemos popularmente es como el balbuceo. Es decir, algo que nos haga la idea de un mma, un mpa, que no son todavía palabras, pero que sí son balbuceos. De los 6 meses a los 8 meses aproximadamente, ya un niño con un buen neurodesarrollo tendría que estar gesticulando algunas ya consonantes. Y doctor, tengo una inquietud. ¿Nosotros cómo podemos diferenciar entre un trastorno del habla y un trastorno del lenguaje? Ok, un trastorno del habla es un trastorno en donde se está afectando únicamente los músculos fonadores, es decir, los músculos encargados de gesticular una palabra, una oración. En esto lo que nosotros tenemos que evaluar son, por ejemplo, el diafragma, las cuerdas vocales, los músculos respiratorios, tanto de la inspiración como expiración. Esos son los músculos, ahí estaríamos, si hay alguna alteración en esos músculos, nosotros estaríamos ante un trastorno del habla. Por poner un ejemplo, algo muy frecuente en la consulta de nosotros son niños con rinosinusitis, es decir, que tienen problemas nasales y que lógicamente andan trancados. Al andar trancados, ellos tienen que respirar por la boca. Una persona con la boca abierta no puede gesticular adecuadamente. Entonces eso es un trastorno del habla. Pero un trastorno del lenguaje no solamente estamos involucrados con músculos fonadores, sino también a nivel neurológico. Yo puedo escuchar, puedo tener buenos músculos fonadores en este caso, pero neurológicamente estoy entendiendo todo. Eso es un trastorno del lenguaje, cuando yo involucro elementos neurológicos. Una pregunta muy importante, como muchos padres de familia seguramente o madres de familia están sintonizando este segmento tan importante y tienen la oportunidad de saber cómo pueden ellos qué pueden hacer si están sospechando de que su niño, de que su niña tiene un trastorno del habla o del lenguaje. Ok, lo primero es que... dicho caso, un retraso. Sí, existen, dentro de la clasificación de los trastornos, existen retrasos del lenguaje o trastornos propiamente dichos del lenguaje. Si un bebé nace con factores de riesgo, tiene que indiscutiblemente ser valorado por especialistas. Es decir, en este caso, el pediatra es uno de los fundamentales. El pediatra nos lo remite a nosotros a su vez ante cualquier duda. Sin embargo, de manera general, a los 6 meses el niño tiene que estar alimentándose adecuadamente y ya percibiendo algunos sonidos. Al año ya tiene que
gesticular alguna palabra, alguna consonante, alguna vocal suelta. A los 2 años, un niño a los 2 años se le tiene que entender aproximadamente el 50% de lo que dice. Por ende, si nosotros tenemos dentro de la gran gama de posibles patologías, un niño que a los 2 años no se le entiende el 50% de lo que él intenta transmitir, ese niño necesita una valoración adecuada, ya que hay que identificar entre si estamos en un trastorno del lenguaje, estamos ante un trastorno del habla, estamos en déficit neurológico, también tenemos que tener en cuenta los retrasos cognitivos, retrasos del aprendizaje, trastornos del espectro autista, etc. Son un sinnúmero de cosas que te pueden afectar, pero básicamente la edad crucial va a ser 6 meses, 1 año y 2 años. Doctor, fíjese que me gustaría preguntarle actualmente qué investigaciones se están llevando a cabo acerca en cuanto al problema del lenguaje y el desarrollo, los problemas que hay en sí en esto. El Ministerio de Salud tiene desde el año 2020 el Centro Nacional de Audiología y Logopedia, en donde se está recopilando información acerca de todos estos trastornos. Actualmente el Ministerio de Salud está, además de protesizando, también rehabilitando estos trastornos. Entonces, actualmente se está desarrollando la investigación en impostación del lenguaje. La impostación del lenguaje es cuando un niño no habla y se le induce a hablar a través de terapias rehabilitativas. Entonces, el Ministerio de Salud, junto con la UNAM Managua, y bueno, obviamente conmigo, con un grupo, un equipo de investigadores, estamos trabajando en el número de sesiones necesarias para la impostación del lenguaje, los problemas más frecuentes, el tipo de déficit auditivo que se tiene, etcétera. Ese estudio estará listo, yo espero que a finales de este año, porque se tiene que recopilar información durante un periodo de más o menos 2-3 años. Doctor Orlando, para las personas, padres, madres de familia que estén interesados sobre este tema tan importante que creo que a muchos nos debe de importar, ¿cómo nosotros podemos adjuntarnos o adquirir más información sobre esto? En la Facultad de Ciencias Médicas, en la Clínica Concepción Palacio, nosotros atendemos, es decir, yo pues obviamente veo los trastornos neurológicos y del lenguaje y de la audición, pero también contamos con otras especialidades. Entonces ahí la Clínica Concepción Palacio es una opción de una atención especializada a bajo costo, que eso es con la perspectiva de un proyecto social de la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Dónde se encuentran ubicados? Nos ubicamos en el recinto universitario Rubén Darío, en el segundo edificio del Polizal. Ok, doctor Orlando, queda más que decirle que muy agradecido por este tema tan importante que yo sé que a muchos padres y madres de familias les ha interesado muchísimo y como siempre es más que bienvenido aquí a su casa. Muchas gracias. Primera hora. Y bueno, doctor, ¿qué le parece que si de esta manera nos vamos al otro lado del estudio y nos damos cuenta de todo lo que está pasando en el mundo del deporte? Adelante.